Hace unos días hice un video titulado Apóstol de Cristo miticista. Y un amigo me dijo, cuando tú dices miticista, estás diciendo que Jesús históricamente no vino en carne. En otras palabras, no existió. Y estos fueron los puntos que les compartí. Comencemos. Cristo antes de Jesús. Cristo a través de la historia de la humanidad representa un estado de conciencia que se forma en lo que Jesús representa. A través de los evangelios y cartas del Nuevo Testamento, Jesús personifica al ser humano para que a través del evangelio ves unas historias para que Cristo sea formado en los conocedores de la historia. Hay cosas que no sé. Esto es un principio que nos lleva a la humildad. Es que en nuestro estado presente nosotros somos inconscientes de nuestra ignorancia. Es como decir, hay verdades en la historia que nosotros no conocemos, que no conocemos. Y por eso, cuando venimos a conocerlas como esta, entonces, ¿qué servicio contienen? ¿Cómo nos pueden ayudar a seguir creciendo a través de nuestra vida? Cristo y Jesús no son sinónimos. Él en el post me compartía, pero hay historiadores como Flavio Josefo, como Tácito, que dicen que Jesús existió en la historia. Y no son sinónimos, porque cuando nosotros miramos bien detalladamente todos estos historiadores, ¿a qué se estaban refiriendo? Cuando ellos hablan de Jesucristo o de Jesús y Cristo, están hablando de los seguidores de Cristo, de un grupo de personas que eran seguidores de una enseñanza, de una conciencia de vida. Y cuando mencionaban a Jesús, no necesariamente se estaban refiriendo a un Jesús histórico del primer siglo, sino Jesucristo como el personaje en las cartas o en los evangelios, en los cuentos, que ayudaba a personas a desarrollar un nivel de conciencia divina en ellos mismos. Cristo representa una teología universal. Decimos Dios es espíritu. Dios, según sus atributos, es eterno, es inmutable, es omnipresente. Nosotros necesitamos conocer la manifestación de Dios espiritualmente a través de toda la humanidad. Evidencias de esto son este símbolo. Cuando nosotros lo vemos, tendemos rápidamente a decir, ese símbolo representa la estrella de David, o ese símbolo representa a la nación israelita. Y no, el origen de este símbolo es oriental, un símbolo espiritual, y demuestra la unidad de la realidad fundamental por la cual todo lo que es Dios, lo espiritual y lo natural. Este símbolo, el Shat-Kona, representa la unión del ser humano con la realidad que es Dios. Por eso vemos que a través del occidente o a través del pueblo judeo-hebreo, ellos comenzaron a redefinir todos los términos orientales. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Cuando nosotros vemos en la Biblia, yo soy, en Éxodo capítulo 3, versículo 6, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, tenemos a Jehová diciendo, yo soy el que soy. Tenemos en la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 6, tenemos a Jesucristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando vemos el origen de esta declaración, yo soy, para representar la máxima divinidad que existe, Dios, el origen es el Bhagavad Gita. ¿Y qué eso representa? Cuando entendemos lo que yo soy, describe desde su origen espiritual para describir la realidad trascendental y la unidad del ser humano, como el ser humano consciente en su presente de su divinidad, de que su identidad y naturaleza
es espiritual. Y por eso cuando entendemos el yo soy desde su origen, podemos entender mejor cómo a través de las escrituras se utiliza y cómo nosotros hoy debemos ser conscientes cada vez que decimos y pensamos yo soy. La cronología del Nuevo Testamento, Pablo y sus cartas fueron escritas primero que los evangelios, y esto dice mucho. Cuando nosotros vemos la conversión de Pablo, según Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 20, necesitamos entender que el libro de los Hechos fue escrito después de las cartas de Pablo. Primero, Pablo fue una persona que tuvo una experiencia, y aquí nos describe la experiencia. La experiencia, como vemos, simbólicamente nos describe a una persona de camino a Damasco. Saulo, el perseguidor de la iglesia. Una voz del cielo, ¿por qué me persigues? Una luz brillante que lo cegó y estuvo 3 días ciego. Y vemos símbolos que si nosotros a través de la historia conociéramos el lenguaje universal para describir una metamorfosis, una transformación interna en el ser humano, entenderíamos mejor lo que la historia de Pablo está enseñando. Pablo, como fue un iniciado, fue un discípulo de sabiduría espiritual, y por eso nos los describe con Ananías. Ananías, como decir, como que fue un maestro. Cuando digo aquí gurú en el sentido de que nosotros podamos entender cómo desde el oriente han existido maestros de sabiduría espiritual para discipular a personas en su estado de vida consciente y presente a trascender su humanidad y reconocer su divinidad. Cuando ponemos todas estas historias en perspectiva universal, teológica, espiritual, las historias de la Biblia tienen, como decir, más significado y solidez. Ejemplos de esto: Pablo representa un discípulo que vino a ser un maestro. Por eso en Gálatas 1, del 11 al 12, vemos su apocalipsis, que es su revelación. También vemos en Primera de Corintios capítulo 15. En el capítulo 15 entero es como decir un mapa de la transformación interna. Nosotros tendemos a ver ese capítulo de Primera de Corintios 15 como lo que sucederá escatológicamente en el futuro. Y cuando nosotros tenemos conciencia, entendimiento de verdades espirituales y cómo se han escrito a través de literatura poética, simbólica, metafórica, podemos ver una enseñanza que inspira la transformación. Y Primera de Corintios 15 lo que describe es eso, la transformación de un ser humano de un estado de conciencia a uno nuevo, a una nueva humanidad que antes no era. Por eso también Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1, Pablo dice que él compartía que los misterios, lo secreto, lo oculto, no algo negativo, sino algo que se tenía que revelar. También Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 20, que nos habla de la supremacía de esta verdad espiritual, Cristo, una verdad trascendental. Primera de Corintios 11, 1 y Filipenses 3, 17, que nos habla de Pablo diciendo el principio universal: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso cómo se logra cuando la conciencia de uno cambia. Entonces, para terminar, los seguidores de Cristo siempre son seguidores de una conciencia y no de un ser humano del primer siglo. Nosotros fuimos, y desde que nacimos, condicionados a creer en todo lo que se nos enseñó. Y nuestra mentalidad es hacia lo exterior. Cuando miramos las enseñanzas de la Biblia con una mentalidad que es todo en cuanto a la unidad y a lo interior, a descubrir que todo lo divino está en uno, la Biblia tiene
mayor significado. Estas fueron las respuestas que le compartí. Espero que te motiven a seguir creciendo.